Señor. Buscamos el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos del 29 al 39. Evangelio de Marcos 1, del 29 al 39. Así dice la palabra del Señor. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Así dice la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y una vez más nos disponemos a escucharla y abrimos nuestro corazón, Señor. Queremos hacerlo bien. Guíanos por medio de tu Espíritu, Señor. Ilumínanos. Danos, Señor, sabiduría para entender tu palabra y así poder aplicarla todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, porque sabemos que sin ti no lo podemos hacer. Tú eres nuestro refugio, eres nuestro buen pastor, que en lugares de dedicados pastos, Señor, nos pastoreas, nos llevas de la mano, nos alimentas. Estamos seguros, Señor, contigo. Por eso estamos aquí, Señor. Gracias por ser nuestro refugio. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Así podemos sentarnos. El texto que hemos escuchado, que hemos leído del Evangelio, está, si nos fijamos y nos damos cuenta, está relacionado con el comienzo del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Y también está relacionado con el llamamiento que Jesús hace a sus discípulos. Este es el contexto en el cual se encuentra este texto. Todo hecho de la vida de nuestro Salvador demuestra que el objetivo principal, el objetivo de Cristo, pues en todo su ministerio, el primordial, era pues predicar la voluntad de Dios y acercar al hombre a tener una mejor relación con el mismo Señor, con el mismo Dios. Conociendo esto, pues vamos a entrar a reflexionar en la palabra en esta mañana. Dice que al salir, bien te decir, de la sinagoga, ellos vinieron a casa de Simón y Andrés. Recordamos que ya anteriormente habíamos hablado de estos dos hermanos. Simón, como bien después se le cambia su nombre a Pedro, que muchos conocemos como principalmente el apóstol, ¿no? En un sentido que era impetuoso, que era siempre que llevaba la delantera en todas las cosas, y pues en una de estas ocasiones pues viene a casa de Simón y su hermano, que también estaban junto con otros discípulos que el Señor había llamado, Jacobo dice, y Juan. Y al llegar a la casa, dice el texto, llegan a la casa de Pedro y está allí la suegra de Pedro, estaba acostada,
se sentía, es decir, con fiebre, estaba sintiéndose mal, como muchos de nosotros podemos en una ocasión, en un momento, estar sufriendo cualquier de las enfermedades que podamos tener, principalmente cuando tenemos mucho catarro, siempre nos sentimos mal. Y enseguida dice el texto también que ellos le hablan a Cristo acerca de ella, de su malestar. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Les dijo: no, yo estoy muy cansado, ya he estado todo el día trabajando, he estado sirviendo, he estado en la sinagoga, pues ahora no puedo atenderla. No, ¿verdad? Dice que se acercó a ella, ¿verdad? Con compasión, con amor, y la tomó, dice, de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó, dice el texto, la fiebre, y ella le servía. Jesús mandó que la fiebre dejara a esta mujer, ¿no? Y esto es digno de notar porque no solamente se sujetaba a la fiebre, sino también lo vemos en los evangelios que las olas del mar, los vientos, Jesús no hacía diferencia en cuanto a su poder. Él tenía el poder absoluto sobre todas las cosas. Él tenía el control de todos los asuntos a lo que él, es decir, venía a resolver. De modo que aquí le hablaba a la fiebre como le hablaba a los mares, como le hablaba también a las tempestuosas olas. Ahora bien, después de hablarle, de escuchar a esta mujer, de decirle, levántate, después de haberle tomado de la mano, ¿qué sucede con esta mujer? Ella se levanta, ¿verdad? Porque lo dice así la palabra, y comenzó a realizar labores en la casa donde ella estaba, que era, bueno, como una anfitriona, como recibiendo a un gran huésped, ¿no? Y esto es también quizás costumbre de nosotros también hacerlo hoy en día. Cuando llega alguna visita a nuestra casa, nosotros igualmente, aún sintiéndonos mal también, aunque no estemos sanos, pues hacemos todo el esfuerzo posible para que esta persona se sienta bien. Pero sin embargo, aquí esta mujer, después de haber sido sanada, pues se levanta para servir al Señor. Empezó a atender a todos los que estaban presentes. No solo servía a Cristo, sino a todos los que le rodeaban. Y esto también es importante. ¿Cómo nos comportamos nosotros después que el Señor primeramente ha tenido compasión de nosotros, nos ha amado, primeramente, o también en segunda, nos ha extendido su mano, ¿verdad? Nos ha dado de su paz, de su consuelo. También quizás a muchos nos ha sanado de la peor enfermedad que podamos tener, ¿verdad? Que es la enfermedad del pecado. Nos ha abierto los ojos. ¿Y cómo nos comportamos nosotros después de haber sido quizás sanados? Quizás se nos haya quitado una enfermedad que pensábamos que no iba a ser posible, y sin embargo Cristo nos los ha quitado. Hemos estado por el mundo quizás deambulando y dando tumbos, sin embargo el Señor nos ha tenido compasión y nos ha vuelto al redil. Sin embargo, ¿cómo nos comportamos nosotros delante del Señor? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actitud después de que Cristo, así de haber tenido con esta mujer compasión de ella y haberle extendido su mano, asimismo nosotros, cuál es nuestra actitud? ¿Nos olvidamos de lo que hizo el Señor o disponemos nuestras vidas a servirle a Él? Y no solo a Él, sino también servir a todos, dice, los que estaban a su alrededor. Entonces, también esto es una tarea muy importante que debemos nosotros entender. ¿Por qué? Porque para eso el Señor vino también a este mundo. Y nosotros, sus discípulos, tenemos que hacer lo mismo.
después de haber sido salvos, de tener el perdón de nuestros pecados, nuestra responsabilidad, nuestra tarea y la manera que nosotros tenemos de agradecer, quizás nos preguntamos, ¿cómo puedo agradecer a Dios? Pues es sirviéndole. Es sirviéndole a Él y sirviendo también a los que están a nuestro alrededor. Es una tarea importante la que no podemos olvidar. La noticia entonces acerca de la expulsión del demonio en los versos 23 al 26 y de la victoria sobre la terrible fiebre que vemos que le quita a esta suegra de Pedro, se extendieron rápidamente y la gente de todo alrededor de toda la ciudad se despertó la esperanza de que no solo a algunos, sino a todos aquellos que se acercaran a Cristo, pues ellos serían sanados y recuperarían su salud a través, ¿verdad?, de el Señor y Salvador Jesús. Ellos tenían la esperanza que a sus seres queridos también les fueran sanados. El resultado de esto, de esa noticia, de haber escuchado lo que había hecho el Señor, ¿cuál fue? Llegó, dice, la noche, luego que el sol se puso, ya en la tarde-noche, dice que le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad, dice, se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar los demonios porque le conocían. Se podría decir que la casa de Pedro, imagínense ustedes, fue invadida por todos aquellos que estaban sufriendo, aquellos que estaban sin esperanza, aquellos que estaban adoloridos, aquellos que no tenían consuelo con nada, aquellos que habían pasado una vida entera con dificultades, en enfermedad, atribulados, endemoniados. Todas esas personas, dice, se llenó, así se agolpó la casa o la puerta, allí en la puerta de Simón Pedro. Y esto lo podemos también ver en la primera lectura que tuvimos también hoy en Job, capítulo 7, versos del 1 al 10. Dice, ¿cuál es la vida de los seres humanos en este mundo? ¿Cómo es la vida? Dice que dice mi cuerpo, decía Job, mi cuerpo está lleno de gusanos, está lleno de ceniza, de costra. Allí hablando, Job, de todo lo que le estaba sucediendo. Dice que la vida del ser humano en este mundo es brega, que quiere decir, o sea, como decía, es trabajo. Cuando me acuesto, digo, ¿cuándo me voy a levantar? ¿Verdad? Y cuando me levanto, digo, ¿cuándo me voy a acostar? Y esa es la vida del ser humano. O sea, el ser humano en este mundo vive sin esperanza, vive atribulado, vive adolorido, vive en una experiencia dramática y difícil porque anda sin Cristo. Y por eso Cristo ha venido, y este texto también nos confirma, Cristo ha venido a ser la esperanza para todos, la esperanza para los que están enfermos, la esperanza para los que están atribulados, la esperanza para los que están en problemas, en situaciones, en sus casas, problemas con los hijos, quizás problemas con nuestros padres, problemas quizás en el matrimonio y así. Todos los problemas que podamos tener en el trabajo, en la escuela. Cristo es nuestra única esperanza. Levantándose, dice el texto también en el verso 15, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Después de haber sido invadida esta casa de Pedro, seguramente sanó, ¿verdad?, a todos, sanó a muchos, dice el texto, a muchos que estaban enfermos, diversas enfermedades, sacó y echó fuera a muchos demonios. Cristo, supuestamente descansó en una parte de la noche y al otro día, dice, bien temprano,
¿qué sucedió? Se levantó, ¿verdad? Cuando aún dice era oscuro y se fue a un lugar para orar él solo. A pesar de toda la actividad, vemos aquí la actividad que había tenido el día anterior, había sido bien intensa, ¿verdad? Una actividad, dice, todo el tiempo ahí sanando, predicando, enseñando en la sinagoga, es decir, todo el tiempo una actividad, como bien diría uno, activa. Y aún así, Cristo, con todo que pudiera haber estado agotado, Cristo hizo lo que tenía que hacer. Bien temprano, dice, se levantó y vemos que fue a orar. Vemos un ejemplo de hábito aquí, de un buen hábito, el hábito de la oración en la mañana. Y eso también es importante. Esto es algo que Cristo lo repite constantemente en su ministerio, porque para poder llegar hasta donde llegó Cristo era importante la relación y la comunión que Cristo debía tener con su Padre, ¿verdad? Con Dios. Y notamos aquí que dice que bien de mañana, ¿verdad? Se fue a orar. En muchas otras partes dice que Jesús, por ejemplo, cuando fue bautizado estaba orando. Así lo dice Lucas 3:21, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Antes de escoger a los 12 apóstoles, también, antes de eso, ¿qué hizo? Pasó la noche orando. Así lo dice Lucas 6:12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. También en Getsemaní, todos conocemos, ¿verdad?, la historia allí, lo que sucedió en Getsemaní, un momento, un tiempo antes, horas antes de que él fuera traicionado, que fuera entregado vilmente por Judas Iscariote, pues él se apartó a orar, ¿no? Dice Mateo 26:36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. También allí dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. En estos textos y en muchos otros más, notamos cuán genuina, verdadera, íntima, desinteresada y confiada eran las oraciones que el Señor tenía con su Padre. Sus oraciones buscaban la gloria de Dios. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, ¿qué buscan nuestras oraciones? ¿Qué estamos buscando cuando oramos al Señor? En resumen, hermanos y hermanas, nuestro Señor oraba sin desmayar, siempre, en todo momento, en todo tiempo. ¿Cuántas veces al día oramos nosotros? Él, o sea, Cristo no era pecador y sin embargo buscaba la comunión constante con con el Padre. A pesar de que era 100% Dios, aún así también oraba. Y por tanto, esto debe hablarnos también a nosotros. La inmensa importancia que tiene la oración, nuestro devocional personal con el Señor todos los días, ¿verdad? Si Cristo aún así, Cristo era Dios, Cristo no pecó y aún así constantemente estaba orando, ¿cuánto más entonces debemos orar nosotros que somos tan débiles, que somos tan pecadores? Si Cristo consideró necesario hacer súplicas al Padre, ¿cuánto más debemos nosotros considerar esto? Orar, suplicar a Dios, ¿verdad? Porque le ofendemos diariamente, porque le fallamos, ¿verdad? Generalmente tenemos dos tendencias en cuanto a los malos hábitos de la oración. Uno, no oramos. La segunda, que oramos poco. En cuanto a no orar, debemos cuidar
o cuidarnos de levantarnos y comenzar el día sin hablar con Dios. ¿Cuántos nos levantamos, verdad? Muchas veces y estamos tan apurados, tan agobiados, tan preocupados porque quizás nos cogió tarde, se nos pasó la hora y no oramos al Señor. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Nos hemos levantado sin orar, nos hemos acostado sin orar. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿por qué no dejamos de comer o por qué no dejamos de tomar agua? ¿Por qué no dejamos de hacer lo que supuestamente es importante para nosotros? Porque lo necesitamos, ¿verdad? Así igualmente es necesario esto, es necesaria la oración, es necesaria la comunión, ¿verdad? Es necesario alimentar nuestra relación con Dios. Sumamente necesario, ya que por medio de la oración se fortalece los lazos que tenemos con nuestro Salvador. Y en cuanto a orar poco, cuando oramos poco tenemos que reconocer que verdaderamente mostramos poco de la mente de Cristo. Haremos entonces bien en velar por nuestros hábitos de oración. La oración, si queremos darnos cuenta cómo está nuestra vida hoy, ¿cómo podemos saberlo? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cuántas veces al día oro al Señor? Si queremos darnos cuenta de ello, podemos ver los tiempos de oración, los tiempos de ayuno. Podemos ver los tiempos que dedicamos personal. Eso es importante porque así de esa manera estamos como poniendo un termómetro y nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo esa buena relación que quizás tuvimos con nuestro Salvador. Y tenemos que tener sumamente cuidado con eso. Caminemos en pos de los pasos de Cristo en este aspecto y en todo lo que Él nos ha enseñado, que debemos imitarle en todo, ¿verdad? Porque Él mismo lo hizo en medio de su ministerio y estando en oración, ahí orando, como quizás muchos de nosotros en momentos que hemos estado orando, le fueron a buscar. Dice el verso 36 y 37, les buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Jesús había pasado la noche allí en casa de Simón, o sea, Pedro, y esto, pues, explicaba por qué le buscaba, ¿no? Simón y los que con él estaban, que orientados por lo que nos dicen los versos de 16 al 20, eran Andrés, Jacobo y Juan. Y al encontrarle, le dijeron, te están buscando. Ahora la pregunta es, ¿para qué le buscaban? Todos, cuando se refiere aquí, todos te están buscando. ¿Qué era lo que quería aquella multitud, toda aquella ciudad de Capernaum? Pues quería que Jesús continuara sanando, que continuara enseñando, predicando el evangelio del Señor. Pero Cristo no respondió lo que ellos esperaban, ¿verdad? Sino que les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Acaso no estaba dispuesto Jesús a predicar y sanar en este lugar que ya lo había hecho? ¿O seguir haciéndolo? Él estaba dispuesto a hacerlo, pero no quería hacerlo únicamente allí en esa ciudad. Por eso les da esta enseñanza y es por eso que decide ir a otros lugares para predicar. Al igual que nosotros podemos estar dispuestos a predicar, podemos estar dispuestos a orar por las personas, pero no solamente por un grupo de personas, sino el Señor quiere que estemos dispuestos a predicar y a enseñar la palabra del Señor en todos los lugares donde Él nos llama, ¿verdad? Esto
hermanos y hermanas, muestra la importancia que tenía o que tiene, ¿no?, la predicación, el ministerio, su principal ministerio de Cristo, ¿verdad? Era la palabra, era la predicación. Vemos aquí que los milagros cumplían un propósito subordinado, es decir, estaban subordinados a la palabra, servían para confirmar lo que decía su mensaje y pues mostrar entonces por medio también de los milagros quién era él, pero no eran lo primero en su ministerio. Y muchas veces pensamos esto, que el primer ministerio de Cristo era la sanidad, sacar los demonios y sanar los enfermos, pero no. El primer y más importante ministerio que tiene Cristo y que debemos tener nosotros también es el ministerio de la palabra. Todos somos llamados a este ministerio, a anunciar el reino de Dios. Hay un mandato, hay muchas veces decimos, no, yo no sé predicar. El problema no es que no es no saber, sino es qué es lo que me dice Dios en su palabra. Y hay un mandato que todos quizás no lo sabemos de memoria, está en Mateo 28, del 18 al 20. Dice, toda potestad, dijo Cristo, un tantito antes de irse. Dice, toda potestad me es dada, tanto en el cielo, ¿dónde más?, como en la tierra. ¿Por qué toda la potestad le fue dada? Porque Cristo la ganó. ¿Dónde? En la cruz. ¿Dónde? En la resurrección de los muertos. Dice, por tanto, le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio. Id, es decir, está en imperativo, es una ordenanza. Vayan y prediquen el evangelio. Ahí no se lo dijo solamente a los 12. Dice, según la palabra, dice que había una multitud que le rodeaba allí cuando Cristo iba a subir al cielo. No solamente dice, no, eso es para unos cuantos, era para todos sus discípulos. Y nosotros somos sus discípulos, ¿sí o no? Nos consideramos sus discípulos, ¿verdad? Porque somos por fe criaturas e hijos de Dios. Y porque hemos creído en las promesas que Él nos ha dado. Por tanto, somos sus seguidores. Entonces, este mandato también va para nosotros. Tenemos que mostrar también al hombre, a todos los seres humanos, el camino de paz, camino de consuelo, camino de esperanza. Que el hombre no siga, ¿verdad? Como decía Job, la vida en la tierra es trabajo, es vida, como dice uno, vida de esclavo. Tenemos que enseñarle al mundo que hay algo más. Enseñarle al mundo que solo en Cristo, como decía ahorita, hay esperanza. Notemos también que Él les dice, vamos. No dice yo, voy a ir solo. Está diciendo en plural, vamos. Estaba invitando a todos los que le seguían, a todos sus discípulos, a que fueran con Él, ¿no? Y el llamado, entonces, es para todos. Acompáñame a esta gira, a esta aventura, ¿verdad? A esta expansión del reino de Dios en todos los lugares, es decir, en todos los pueblos y todos los campos de Galilea. Del mismo modo, desea, hermanos y hermanas, que nosotros así lo hagamos hoy. No debemos despreciar la labor de los que predican y mucho menos hacer caso a aquellos que se burlan, a aquellos que se ríen, ¿no? Que dicen que hay otras cosas más importantes. Tenemos entonces, demos a cada parte de nuestro llamado, demos el lugar que corresponde, demos el honor adecuado y principal a la predicación del evangelio, y cuidémonos de no colocar otra parte del mismo, es decir, por encima, otra parte de nuestra vida, otra parte del culto, otra parte de nuestro andar diario por encima de la predicación de la palabra. Dice que predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba también, el Señor dice, fuera a los demonios. Es muy llamativa esta parte que
que dice que estaba por toda Galilea. Es decir, Galilea tenía una mezcla tanto de judíos como de gentiles. Por tanto, Cristo estaba demostrando que el evangelio no era solamente para los judíos, sino que era también para los que no eran de este pueblo. Es decir, que Cristo no hace acepción de personas, sino que fue más allá y tuvo compasión más allá de aquellos que eran del pueblo judío. Del mismo modo, hoy nosotros no debemos mirar a quién le vamos a predicar. No podemos escoger. Si Dios nos pone en el corazón que tenemos que hacerlo con la persona que quizás que menos pensamos, a esa debemos anunciar el evangelio. No debemos pensar en el pasado ni en el presente de la persona, sino que debemos mirarle con el mismo amor que miró Cristo a la samaritana, que hace poco hablamos de ella, con el mismo amor que miró Cristo a la prostituta que sorprendieron en pecado, que querían apedrear. Debemos mirarla así a todas las personas con ese mismo amor. Al que se drogue, al que ande por la calle, al vagabundo, a cualquiera persona que se nos ponga delante, al más grande, al más pequeño, al de cualquier color, debemos mirarlo con el mismo amor que Cristo le miraría. En conclusión, hermanos y hermanas, como dice 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Concluyamos entonces, hermanos y hermanas, sabiendo que nuestra misión, ¿cuál es? Así como Cristo dijo, porque para esto he venido, también nosotros debemos entender que si queremos que la vida nuestra tenga propósito, si queremos que nuestra vida tenga sentido, si queremos que nuestra vida tenga esperanza, y así queremos transmitir esta paz, esperanza y consuelo a otros, debemos entonces anunciar el evangelio porque se nos ha sido encomendado. ¿Por quién? ¿Por quién se nos ha sido encomendado? Por el máximo, por el Dios Todopoderoso, por aquel que leíamos también en el Salmo 147. A ti, Señor, te alabaré. Tú eres el que hizo los cielos, que hizo la tierra, el que hizo todas las cosas cuanto en él habita. Tú, Señor, vienes a los humildes. Tú, Señor, vienes a los enfermos, vienes a los atribulados, vienes para los que te necesitan, para aquellos que, Señor, no tienen, ¿verdad?, esperanza. Pues de esta manera, seamos cada día fieles predicadores del evangelio, así de la misma manera que Cristo lo hizo. Y pues no nos avergoncemos de la predicación. Esta es la obra que Cristo nos dijo, ¿verdad?, que debíamos hacer, porque para eso Él vino y también nosotros hemos venido. Jesús cura a los enfermos y expulsa a los demonios expresando que vence al mal. Una pregunta que nos podemos hacer: ¿mis actos buscan el consuelo de mis hermanos? Así como Cristo buscaba el consuelo de aquellos que le necesitaban. Hasta el Hijo de Dios gasta su tiempo en la oración. Aún siendo Dios mismo, Cristo oraba. ¿Qué lugar ocupa la oración en mi vida? ¿En qué lugar está? Jesús no paraba, buscaba incesantemente a todos los que sufrían. ¿Sentimos nosotros la misma urgencia y la misma compasión por salir y encontrar a los que sufren? Que la palabra del Señor nos haga pensar y reflexionar y podamos, pues, saber que solamente con Él, con su fuerza, con su palabra y por medio de su Espíritu, es que podemos hacer todas las cosas. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra y queremos, Padre, pues,
disponer nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, estar dispuestos, Señor, a entregarnos a nosotros mismos, como lo hiciste tú por nosotros. Estamos pidiendo que tengas compasión de nosotros, Señor, y así, de esta misma forma, siendo agradecidos nosotros por ese amor inagotable que has tenido para con nosotros e incondicional, podamos nosotros ir por todos aquellos que están sufriendo, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no tienen consuelo, aquellos que la vida quizás piensen que se ha acabado, aquellos, Señor, que piensan que ya no hay remedio. Saber y enseñar y aprender nosotros para enseñar a otros de que tú eres nuestra esperanza, eres nuestro consuelo, eres nuestro refugio, eres la vida, eres el camino, eres la resurrección. Señor, te suplicamos, Señor, que una vez más hable, Señor, y muestres tu gracia, tu misericordia, y aún en esto tus hijos que somos débiles, aún, Señor, haz tu obra en nosotros, para así todos podamos, como pueblo tuyo e iglesia que somos tuya, podamos servirte y con aquellos dones que nos has dado, podamos llevar tu evangelio siempre, Señor, llevando tu palabra a todas las naciones. Y así de esta manera podamos enseñar a otros de aquello que tú nos has enseñado. Bendice tu pueblo, Señor, a tu iglesia, que siempre con gozo y alegría demos aquello que tú nos has dado y que nos vaciemos a nosotros mismos, nos vaciemos de nuestro egoísmo, nos vaciemos, Señor, de todo cuanto aquello nos estorba, para así llenarnos de ti. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, llénanos de tu bondad, llénanos de tu compasión, de tu amor, llénanos de tu bondad, Señor, y de todo aquello cuanto sabemos que tú posees, Señor. Llénanos a nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre. A Él sea la gloria y la honra siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor.